Y hoy vamos a ver unos atributos que, como le comentaba a mis hermanos esta mañana antes de venir a la clase, les decía que son atributos, tanto la bondad como la fidelidad de Dios, que hemos dado muy rápido por sentado. Nosotros en una generación que, les repito, como les comentaba a mis hermanos, en una generación que desea todo rápido, ya la inmediatez es lo que gobierna la vida de las personas hoy. Quiero algo hoy, o háblame de algo hoy que dure 30, 25, 20 segundos y ya conozco todo de esto, de este tema, de este asunto. Y lamentablemente nuestro Dios no ha tenido que pasar por allí. Queremos conocer atributos de Dios, profundizar de ellos en 20 segundos. Y lamentablemente, déjame decirte que eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a ver atributos como estos, es importante no solo conocerlos desde el punto de vista teológico, sino que usted pueda, mientras escucha de estos atributos, meditar en todo lo que usted es y en todo lo que usted tiene por causa de lo que Dios es y siempre será. Pero antes yo quisiera que para entrar en estos preciosos atributos de Dios, usted me acompañe a orar, por favor, para que le entregue su corazón y su vida hoy y su mente a este Dios tan bueno y fiel. Padre, rico eres tú en misericordia, Señor. Gracias por traernos hoy a este lugar. Gracias, Señor, por mostrarnos tu bondad y tu fidelidad hoy por medio de tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a mientras escuchamos estas verdades, meditarlas no solo desde nuestra mente, sino con nuestro corazón, con un deseo ardiente, Señor, de conocerte, de amarte, de servirte y saber con todo nuestro ser que tú siempre has sido y siempre serás un Dios bueno y fiel. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos a comenzar a desarrollar esta clase hablando de, si se quiere, de los dos atributos que usted pudo ver, la bondad y la fidelidad. El que empezó a abrir mi corazón preparando la clase de una manera, decirse, amorosa, de entender a este Dios tan amoroso, fue la bondad. Pero yo quisiera comenzar definiéndote qué es esa bondad de Dios y luego describir esa bondad. Es como si estamos viendo un diamante y viéndolo desde sus distintas caras, viendo cómo brilla, viendo cómo los colores pasan a través del diamante, viendo su hermosura. Así es la bondad de Dios. No tiene una sola cara, es multifacética. Pero déjame definírtela primero para podernos adentrar en estas aguas tan profundas de la bondad de Dios. Y déjame decirte que la bondad de Dios es el atributo esencial de su naturaleza, por el cual Dios es la fuente, el estándar y el dador supremo de todo bien. Dios no es solo lo que Él hace, sino Él en sí mismo, lo definían los teólogos del siglo antepasado, Él es el summum bonum o el bien supremo. Esta bondad de Dios no es una cualidad genérica de Él o pasiva, sino que es una disposición del Señor activa, soberana y multifacética para relacionarse con su creación de una manera benevolente. Llegó a decir el teólogo del siglo XVII, Thomas Manton, lo siguiente, y lo cito: Dios, Él es originalmente bueno en sí mismo, como nadie más lo es, porque todas las criaturas son buenas solamente, hablando de nosotros, por participación y comunicación de la bondad de Dios. Y sigue diciendo Thomas Manton, Él es esencialmente bueno.
no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es una cualidad añadida, pero en Dios es su esencia. Él es infinitamente bueno. Él es inmutablemente bueno, porque Él no puede ser menos bueno de lo que ya es. No se le puede agregar nada. Así tampoco a Dios y a su bondad se le puede quitar nada. Fin de la cita. Dios, mis hermanos, hablando de su bondad, no es solo es el más grande de todos los seres, sino también es el mejor. Toda la bondad que puede existir en nosotros es una bondad impartida, derivada de ser creados, de ser hechos a la imagen de nuestro Creador. Pero en nuestro Dios es la esencia de su naturaleza eterna. Él era, es y será eternamente, siempre será bueno y generoso. Llegó a decir el Salmo 119 en el verso 68, bueno eres tú y bienhechor. Dios, en Dios, y escuche bien esto, en Él existe un tesoro infinito e inagotable de bendición suficiente para llenar todas las cosas. Nuestro Dios, se puede decir de esta manera, es infinita y eternamente bueno. Y si nuestro Dios es así, debemos siguiendo desarrollando su bondad, entendiéndola desde varias caras. Podríamos decir también que todo lo que emana, lo que sale, las acciones de nuestro Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, no pueden ser otra cosa sino buenas. Como está escrito en Génesis 1:31, después que Dios hizo todo en el día sexto y dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que si nosotros conocemos o queremos aproximarnos a conocer la primera cara de la bondad de Dios, la vemos manifestada en la creación. Dios no solo creó criaturas hermosas como lo vemos en los animales, no solo creó la belleza de las plantas, sino que en el día sexto hizo una creación, a una criatura suprema, todas esas criaturas, creando al hombre. Llegó a decir el salmista en Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Toda nuestra estructura corporal, todo lo que el Señor ha hecho, llegó a decir Arthur Pink, cuán adecuadas son las manos para realizar su trabajo asignado, hablando de las manos de Dios. Qué bondad de parte del Señor designar el sueño, por ejemplo, para refrescar el cuerpo cansado. Qué benevolente su provisión para los ojos, al darle párpados y al darle cejas. Y así podríamos, decía Arthur Pink, continuar de manera indefinida. Pero nosotros debemos entender que esa benevolencia, bondad infinita de nuestro Dios no solo está limitada a nosotros como seres creados a su imagen. Nosotros debemos entender que esa benevolencia, bondad de nuestro Dios se extiende, resuena por cada esquina de la creación. Las criaturas no hechas a la imagen de Dios también son bendecidas por el Dios creador, por su bondad. El salmista en el 145:15-16 dijo, los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a los seres humanos, no, a todo ser viviente. Podríamos escribir, así como el apóstol Juan dijo que no habría volúmenes suficientes para escribir las obras de Cristo. No hay volúmenes suficientes para escribir la bondad infinita de nuestro Dios. Él no solo piensa en nosotros,
Él piensa en el ave más pequeña que está en un árbol y le da sustento, en los peces del mar, las flores del campo. Él piensa, está y da alimento a todo ser viviente. Dijo el Salmo 136, 25, porque para siempre es su misericordia. Dios es benevolente con todos. Verdaderamente, Salmo 33, 5, de la misericordia del Señor está llena toda la tierra. Pero no dijeras muy rápido esta verdad, hermano. Quiero seguir profundizando en este Dios tan bueno. No solo vemos la bondad en haber sido creados a su imagen y en darnos cuerpos tan maravillosos. No solo vemos la bondad de Dios y la conocemos en la creación y en los seres creados y en la naturaleza y su despliegue tan bello. También vemos a Dios en la variedad de placeres naturales. ¿Usted no ha pensado en la bondad de Dios cuando come? ¿Se ha preguntado que Dios pudo habernos alimentado de otra manera, que no sintiéramos placer por la comida? ¿Usted ha pensado que Dios pudo haber llevado a los seres humanos a reproducirse sin sentir ningún tipo de placer? Y podríamos ir a muchas cosas. Dios pudo haber creado la naturaleza, poner una naturaleza llena de oxígeno simplemente para respirar y no ver nada bello. Nuestro Dios fue tan benevolente que Él permite que respiremos un aire, pero cuando usted abre la ventana de su casa, usted ve verdes árboles, ve flores, ve pájaros, escucha pájaros cantar, ve un sol hermoso. Dice, ¿por qué mi Dios, si necesitaba solo sustentarme con oxígeno, por qué me dio todo esto? Porque Él es bueno. Porque Él quisiera que cuando usted viera la belleza de la flor, comiera, probara un delicioso café y muchas cosas, usted pensara no en la criatura, no en eso, sino pensar en el Creador que lo hizo. Cuando usted viera un pájaro, escuchara un pájaro cantar, no diría, qué hermoso ese pájaro por ser él. No, qué hermoso mi Dios que lo hizo así. En verdad, las tiernas misericordias del Señor, dijo Arthur Pink, son sobre todas sus obras. Pero vuelvo y te repito, seguimos conociendo un Dios que su bondad se extiende en cada ámbito de la vida. Nosotros, la naturaleza, los placeres. Pero déjame ir más allá. La bondad de Dios no se limitó cuando el hombre transgredió su ley. ¿Por qué te digo que la bondad de Dios no se perdió cuando nosotros pecamos contra Él? Porque no comenzó una dispensación, un castigo inmediato hacia el hombre. Ciertamente tuvimos una declaración de que el hombre pecó y hubo una maldición por el pecado por causa del hombre declarada por Dios. Pero le dijo Dios al hombre, ciertamente morirás, pero le dijo Dios, ¿morirás hoy? Hubiese sido bueno Dios si hubiese matado al hombre ese mismo día, seguiría siendo bueno y justo. Pero Dios le dijo, ciertamente morirás, pero dentro de 80 años te daré tiempo para que respires, para que te deleites en mi creación, te deleites con su esposa, tengas hijos, te voy a seguir colmando de bienes en tu pecado. Empezó lo que algunos teólogos llamaron un régimen de naturaleza mixta, misericordia, al no darle al hombre lo que merece, castigo y juicio, muchas veces permitiéndole o castigando al hombre por causa de su pecado. Espinos y cardos al trabajar. Muchas veces el trabajo no fructificará, pero cuando fructifique podrás ver la bondad de Dios, que Dios no te quitó todo. Parirás con dolor, mujer, pero cuando tengas ese niño en brazos, verás la bondad de Dios cara a cara. Ciertamente Santiago 2:13 llegó a decir, la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestro Dios, podemos decir que es un Dios justo, ciertamente, pero más aún viendo su bondad, podemos decir es un Dios lleno de misericordia. Estamos en un mundo lleno de pecados, sí, pero muchos aquí
con 60, 70, 80 y aún están saludables. Eso es una bondad de Dios. ¿Son todos nuestros días de dolor o tenemos más días de salud? Eso es una bondad de Dios, no la des por sentada. ¿Tenemos más días de miseria o más días de bendición? Póngase a pensar. Entonces, ¿nuestro Dios está lleno de ira y de malicia contra el mundo o es un Dios bueno? No podemos ignorar que nuestro Dios es tan bueno, incluso porque vivamos en un mundo de sufrimiento y de tristeza. Si el hombre ha pecado hoy, hermano, hoy en día, contra la bondad de Dios, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? ¿Qué llegó a decir el apóstol Pablo en Romanos? ¿Qué le dijo? Romanos 2:4. Si menosprecias, tienes por nada las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y así además por su dureza y corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el malo aquí? ¿Dios o el hombre? Dios es tan bueno, tan maravilloso, y nosotros ignoramos su benignidad muchas veces. El mundo está allá afuera ignorando la benevolencia del Creador. Personas que lo odian, lo detestan, se declaran ateos y muchas cosas más. Detestan a la creación, detestan al Creador y el Creador hoy los levantó. Entonces ellos ignoran la bondad de ese Dios que los trata con paciencia y con amor, buscando guiarlos con misericordia, con bondad, con benevolencia, que vean la creación, que vean la lluvia, que vean a su madre que está viva, que vean a sus hijos, que Dios tan bueno, y pueda eso guiarlos al arrepentimiento. ¿Quiere conocer a alguien bondadoso y paciente? Mire a Dios. Habrá un día del juicio ciertamente, pero el tema hoy es que veamos que en el medio de eso hay un Dios que tiene mucho amor, bondad y paciencia para con esta creación tan llena de pecado. Voy al pináculo de la bondad de Dios. Nosotros vimos brillando y conocimos y conocemos y seguimos conociendo la bondad de Dios de una manera más clara en esta frase, en cuando envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Gálatas 4. La bondad de Dios brilló para nosotros en Jesús. Ciertamente yo leyendo un texto como esto me pregunto, como se preguntaban los antiguos, ¿qué Dios como tú? ¿Quién como mi Dios? Que es tan bueno, tan lleno de misericordia, que perdona seres como nosotros. Que levantamos y de alguna manera, incluso siendo creyentes, a veces tenemos una espada levantada en contra de su bondad y su misericordia. Y Él aún decide enviar a su Hijo para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Las huestes celestiales en Lucas 2:14 dijeron cuando nació Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que Dios desplegó en el nacimiento de Jesús fue su bondad para con los hombres. Y los ángeles se dieron cuenta de eso. Los hombres, los redimidos, parece que no se dan cuenta. Qué bueno, los ángeles vieron y dijeron, qué bueno ese Dios que tiene esa voluntad tan benevolente con el ser humano de enviarle un redentor. La palabra gracia, que vemos mucho en los evangelios, es el origen en griego, viene de la palabra benevolencia o bondad. Lo primero que transmite para nosotros el mensaje del evangelio es, si leemos Tito 2:11, esta gracia o benevolencia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios abrió su mano en la redención en Cristo. Su mano benevolente la mostró desnuda y le dijo, reconciliaos conmigo.
Ustedes son pecadores, pero yo me estoy acercando a ustedes de corazón a corazón, enviándoles un Redentor. ¿Qué aprendimos de la bondad de Dios hasta ahora? Para pasar a la fidelidad, que la bondad de Dios es una benevolencia universal. Dios no es bueno con los creyentes, Dios es bueno con todos. Con nosotros podríamos decir que tiene una bondad especial porque estamos en Jesús, pero no quiere decir que Dios sea malo con el mundo. Dios es infinitamente bueno con un mundo que lo desprecia. Con misericordia se expresa esa bondad en no darle y no darnos lo que merecemos, castigo. Retiene su mano para no castigarnos. Y por el otro lado, con la otra mano nos llena de gracia, nos da lo que no merecemos, incluso la salvación en Jesús. ¿Sabes cómo se manifiesta también esa bondad? En paciencia. La traducción original del texto que dice tardo para la ira y grande en misericordia, que déjame decirte cuál es. Dice tardo para la ira y eres un Dios de nariz ancha. ¿Tú quieres saber qué tiene mi Dios de bueno? En que es infinitamente paciente. Nosotros perdemos la paciencia con medio pecado de alguien. Dios, el mundo tiene más, desde que existe pecando contra Dios, y Dios aún puede decirse de esta manera, nuestro Dios respira hondo en su bondad, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres saber cómo tu Dios es bueno? Te cuida paternalmente, cristiano. Dios no te ama, ciertamente es bueno con la creación, pero contigo, en Cristo, te ama de manera paternal, como a hijo. La bondad de Dios te da descanso en su soberanía benigna. Todo lo que Dios hace para ti, por ti, en Jesús, siempre es bueno. Siempre. Seguridad en la aflicción. ¿Tienes aflicción? Créeme, Dios está haciendo algo bueno en tu aflicción y en mi aflicción. ¿A qué te lleva? A acción de gracia constante. ¿Y qué produce en nosotros? Una humildad y dependencia radical en Dios. Cuando alguien te pregunte, está pasando esto, está pasando aquello, ¿qué vas a hacer? Tal cosa, voy a confiar en Dios, sí, voy a confiar en su promesa. Pero ¿crees que lo que Dios está haciendo es bueno? Dios siempre es bueno. ¿Y cómo nos lleva a expresar esa bondad a otros si ya conocemos la bondad de Dios? Imítalo. Ama solo el que te ama, eso es fácil, dijo Cristo. Ama el que te maldice. La creación maldice a Dios y Dios le sigue dando de su bondad y su amor. ¿Quiénes somos nosotros para restringírsela a otro? Incluso cuando no nos trata muy bien. Sirve generosamente a otros. Dios no ha restringido su bondad para ti porque tú restringes tu bondad hacia otros. Más si estás en Cristo. Lo puedo entender si eres incrédulo. Pero si estás en Cristo, creo que no tienes ninguna razón para retener tu bondad, sino desplegarla hacia los demás. Amén. Y eso nos lleva al segundo punto. Vamos a ver la fidelidad de Dios, ese atributo tan hermoso de Dios. Pero quisiera decirte, antes de hablar de su fidelidad, que la infidelidad es uno de los pecados más sobresalientes de nuestra sociedad. La gente emprende un negocio y la gente no honra su palabra. Hay una, como decía mi pastor, hay una sociedad conyugal la semana pasada que hablaba de eso y muchos la rompen como si nada. A una palabra, a un pacto que hicieron delante del Señor y muchos rompen a esa palabra como si nada. No te quiero, no me siento igual. Adiós. Todo se descarta como un vestido viejo. Y lamentablemente nosotros también hemos caído en ese pecado de ser infieles a nuestras palabras, a nuestros compromisos y en última instancia, pero no menos importante, muchas veces al Señor. Pero debemos, viendo lo que vemos hoy, que estamos conociendo a nuestro Dios, nosotros podemos levantar nuestros ojos desde nuestra ruina de infidelidad y ver al cielo y decir, siempre ha habido un Dios fiel. La fidelidad de Dios es el atributo, mis hermanos, por el cual Él es inmutablemente veraz
Y constantemente, escucha esto, constantemente nuestro Dios es digno de confianza para cumplir todo lo que ha prometido. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es el cimiento sobre el cual descansa toda nuestra fe. Llegó a decir Deuteronomio 7:9, conoce pues, le dijo el Señor, o le dice la palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mira cómo cierra, Dios fiel. Segunda Timoteo 2:13 dijo, si fuéramos infieles nosotros por nuestra condición incluso, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es una de las perfecciones. Estamos viendo todas las partes de las perfecciones de Dios. Y así como vimos la bondad, esta es otra belleza que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios siempre ha permanecido y es digno de ser confiado. Llegó a decir el salmista en 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor. Y tu fidelidad, escucha esto, te rodea. Si los salmistas se veían algo claro en medio de su aflicción, en medio de su lucha, no solo era que Dios y el Señor era Jehová de los ejércitos, sino que había algo que rodeaba su situación y era que Dios era fiel. Ellos lo sabían. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Salmo 36:5, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Él dijo y se preguntaba, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. ¿Será que conociendo nosotros la fidelidad de Dios, será que nuestro Dios es como nosotros? Se preguntaban los escritores de la Biblia. Nuestro Dios no es como nosotros. Dios dice y cumple. Dios promete y cumple. No en nuestro tiempo, en su tiempo. Es por eso, y escuche bien, usted siempre ha leído este texto, es por eso que exclamamos, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y aquí la razón, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y como sus misericordias son nuevas cada mañana, podemos decir, grande es tu fidelidad. ¿Cómo ve usted que Dios es fiel? Cada mañana renueva sus misericordias para usted. Cada mañana renueva su bondad para con el mundo que lo desprecia. ¿Es fiel o no es fiel nuestro Dios? La fidelidad de Dios es el fundamento de su carácter inmutable. Es lo que Él ha sido, es y es lo que Él siempre será, un Dios fiel. ¿Cómo vemos manifestada esa fidelidad de Dios? Quisiera que la viéramos en varios puntos. Uno, las vemos en el cumplimiento de sus promesas. Llegó a decir en Hechos 15, el apóstol Pablo, conocida es a Dios desde la eternidad todas sus obras. Dios siempre ha sido conocido desde la eternidad por prometer y cumplir. Los que no confiamos en el proceso somos nosotros. El pueblo de Israel no confió en Dios. Y negaban que Dios iba a ser fiel. Y negaban el carácter de Dios. Nosotros también lo hemos hecho. ¿Qué promesa hemos visto cumplida de Dios? ¿O qué Dios ha prometido y no ha cumplido? Nos quedamos sin respuesta, porque Dios todo lo que ha prometido lo cumple. Pero no solo en cumplimiento de promesas y bendiciones, Dios también cumple sus amenazas. Y aquí muchos tragaron grueso. Amén, las promesas, amén, y las amenazas, amén. Dios ha prometido castigarme, a castigar al disciplinado, amén. El amén ahí como que bajó un poco. Él es fiel para ejecutar su castigo a los impenitentes. A veces tú te has preguntado que este mundo, en su infidelidad hacia Dios, y que nuestro Dios es fiel, la gente se burla de la fidelidad de nuestro Dios y dice, ¿y cuándo vendrá?
¿A quién le dijeron eso? ¿A Cristo solamente? ¿A los profetas? Eso se lo dijeron a Noé. Diluvio, estás loco. Arca para salvarnos, estás loco. Ese juicio no llega. Cuando se estaban ahogando, pudieron ver la fidelidad de Dios en sus promesas de castigo. Dios amenaza y cumple. De manera práctica, si estás aquí sin Cristo, Dios amenaza con un juicio y cumplirá. Pero también como vemos la fidelidad de Dios. Hablamos de la bondad hace poco, de la creación, de lo bello de la creación, pero vemos la fidelidad de Dios en el sustento de la creación. Dios no dejó el orden cósmico a sus anchas para que ahora nosotros, con una ideología llamada ecologismo, entonces temamos al desarrollo del curso de la naturaleza, diciendo, se van a acabar las cosas, se van a acabar los bienes naturales, se van a acabar los animales, se va a acabar el agua. No uses más bolsa. ¿Cómo beneficio yo al mundo no usando pitillo? Porque si yo hago eso puede que el mundo se mantenga. No, el mundo se mantiene porque Dios es fiel. Él es el que lo sostiene, no dejó el mundo a sus anchas, está en su mano. La lluvia cae porque Dios quiere, el sol sale porque Dios quiere. El viento sopla porque nuestro Dios quiere. Y los ríos siguen acaudalados y llenos de agua porque nuestro Dios los mantiene. Pero vemos el cumplimiento de su fidelidad. Siempre el pináculo de nuestro Dios ha sido el Señor Jesucristo. Las promesas de Dios en Cristo, dijo Pablo, en Él son sí y amén. Dios cumplió fielmente el pacto de redención. En mi Hijo es sí y amén para bendecir una creación que aunque ha sido infiel conmigo, yo soy fiel para con ellos. Y si nosotros conocemos y conocimos la bondad y la fidelidad de Dios en la cruz de Jesús, para cerrar, ¿cómo aplicamos esta fidelidad a la vida de nosotros? Conociendo esta fidelidad de Dios. En nuestras pruebas y disciplinas podemos entender que nuestro Dios permanece fiel. Su fidelidad ciertamente no nos va a librar del dolor, pero nos sostiene en medio del dolor. No solo sabiendo, como dije en el atributo pasado, que Dios siempre es bueno, sino que siempre es fiel. Él prometió que el dolor no durará para siempre. Hay algunos cristianos que dicen, estoy a punto, al borde de la muerte. Bueno, déjame decirte, hermano, hermana, que si vas a morir, ese será el último dolor. Y verás en el paraíso que Dios es fiel. Te quito el dolor que tanto prometió quitarte. Pero Dios es fiel en nuestras tentaciones también. Dios ha puesto límites precisos a nuestras aflicciones y a nuestras tentaciones. Y nosotros debemos entender que aunque estamos en la raya de la tentación, viéndola cara a cara, como un león rugiente, Dios sigue siendo fiel allí. Te está guardando. Ahí Dios no te perdió de vista. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra confianza total. Él no va a abandonar a los que son suyos. Así que si tu Dios ha sido fiel, es fiel y siempre ha sido fiel, en mi punto, o estos puntos que estoy dando de manera práctica, no quisiera cerrar de una manera y decirte, sé fiel en tu vida y ya, y una lección moral. Como lo dije al inicio de la clase, mi intención es que tú puedas salir de aquí meditando en el Dios que tienes, un Dios bueno para contigo y en un Dios fiel. Cristiano, no solo créelo, vívelo. Vívelo desde tu corazón. Cuando veas a tu familia en tu casa y veas las cosas que tienes, no las des por sentadas. ¿Has recordado a Santiago que nosotros somos como una neblina? No des por sentado nada. ¿Has visto tus manos? ¿Te has visto respirando? ¿Te has levantado un día en la mañana y ves y abres tus ojos y sientes tu corazón palpitar?
No digas gracias, Señor, de manera automática. Es otra bondad y otra fidelidad de Dios que te quiere mantener aquí con un propósito y te está llevando de aquí a la eternidad. No des nada por sentado, cristiano. Admira, contempla a tu Dios bueno y a tu Dios fiel. Acompáñame a orar. Gracias, Señor. Gracias porque tú no fuiste bueno, tú siempre has sido y serás bueno. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido y serás fiel. Nuestra ingratitud a veces nos ha dominado, Señor, al dar todo por sentado, a ser malagradecidos, al ver el bocado en la mesa como algo que tú debes darme, al ver la naturaleza como algo que tú hiciste y ya, porque tú eres un Dios creador, al ver a nuestros hijos y decir, tú así lo que hiciste, al ver mi salvación y la obra de Jesús y decir, yo fui elegido desde la eternidad. Qué ingratos somos, Señor. ¿Por qué no nos sentamos a decir que Dios tan bueno? ¿Por qué no nos sentamos a decir como los salmistas, ¿quién como tú? Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte, sabiendo que tú siempre, en medio de todo lo que haces, eres bueno, muy bueno para con nosotros. Pero que también podamos ver que tú siempre has sido fiel, tanto que renuevas tus misericordias para nosotros cada mañana. Y por eso podemos cantar qué grande es tu fidelidad, qué grande. Qué grande ha sido tu fidelidad y tu bondad en Jesús, en que nosotros estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Él. Por tu gracia, por tu bondad somos salvos, por tu fidelidad. Qué hermoso eres, Señor. Ayúdanos no solo con esta clase, sino lo que viene de culto, el sermón de nuestro pastor, los himnos, podamos contemplar a ese Dios bueno y fiel que tenemos. Ayúdanos a no digerir las cosas rápido, Señor. Ayúdanos a amarte más, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.